Imagínate un SUV que te dé 40 kilómetros por litro. Bueno, todavía no estamos ahí, pero la nueva Kia Sportage híbrida ya se está acercando bastante y está poniendo la competencia muy dura para otras marcas como Toyota o Honda. Y para contarnos un poco más detalles de esta camioneta, le pedí un poco de ayuda a mi brother Dan Chavarría de Dan Chavarría Autos. Dan Chavarría, qué gusto verte. Como solo tenemos muy poquito tiempo para hablar de esta camioneta y Dan también tiene que grabar, entonces voy a aprovechar y grabar a Daniel y ustedes van a saber todo lo que Daniel tenga que decir. ¡Acción, Daniel! ¡Acción! Comenzando con la parte frontal, el cambio es radical en lenguaje de diseño contra la generación predecesora. Lo que más llama la atención, por supuesto, está en la iluminación, con esta forma en las diurnas y también la clásica parrilla. En la parte superior tenemos un detalle que simula ser metálico, acentos en color negro brillante. Y regreso a la fibra luminosa, que tenemos una muy buena tecnología. Son dos proyectores LED, luces bajas, luces altas. En la parte superior encontramos las direccionales e intermitentes, y en la parte de abajo, con tecnología de reflexión LED, los faros rompeniebla. Podemos notar que tiene sensores auditivos de estacionamiento y también una de las cámaras del monitoreo 360 grados. Faros, por supuesto, que tienen encendido automático, limpiaparabrisas encendido automático y un montón de elementos para asistentes avanzados al manejo, que ahorita te cuento más. Por el interior, aquí no hay tantos cambios contra la versión de gasolina convencional, salvo elementos en la consola central que nos recuerdan a los vehículos eléctricos, principalmente de la marca. Me recuerda mucho al EV6. Es una sensación tecnológica, sobre todo por este elemento que integra la doble pantalla de cuadro de instrumentos e infoentretenimiento en un solo elemento, y que no solamente es plana, sino que tiene una forma curva. Y también este panel digital multifunción que puede funcionar para infoentretenimiento o aire acondicionado. Tenemos elementos blandos en la parte superior de las puertas, también del tablero y hasta en los descansabrazos, que tiene un acoginamiento mayor. El volante, por supuesto, que está tapizado en piel, y ajustes mecánicos, por supuesto, en altura y en profundidad. El lado izquierdo tiene los botones del infoentretenimiento, volumen, cambiar de canción, contestar llamadas y mandos por voz. Y del lado derecho todo lo referente a el cuadro de instrumentos y los asistentes avanzados al manejo, mantenimiento de carril y control de velocidad crucero adaptativo. Además de que tenemos paletas de cambio para la caja de 6 velocidades. Ok, la ventaja de tener todas estas cámaras es que maniobrar en un espacio muy pequeño te la hace la vida muy fácil. Y estas cámaras no solo las puedes activar cuando estás reverseando, sino que también pongo drive y ahí continúan y me marca las pautas incluso hacia adelante. En cuanto a los modos de manejo, en la nueva Sportage híbrida hay 3. Nos cambiamos con este selector de aquí. El primer modo es el modo Eco. Este modo de manejo, como ya sabemos, aunque yo bombeo el acelerador, mantiene siempre una aceleración muy suave y muy gradual y te permite la máxima eficiencia de combustible. Regularmente yo no recomiendo que se use el modo Eco en carretera de ningún coche, pero Kia Sportage híbrida es la excepción. El siguiente modo de manejo es el modo Smart. Y aquí en el modo Smart, yo ya piso el acelerador y aquí ya, ¡hala! El modo Smart es el modo que yo recomiendo que utilices cuando sales a carretera. No hace falta que uses el modo Sport, pero sí hay un modo Sport. Cambia el tablero y todo. Y aquí sí piso y se quedan las revoluciones arriba. El motor quiere correr. Sportage híbrida quiere jalar. Y ese es el modo que yo recomiendo para hacer rebases contundentes, para moverte también cuando tienes un remolque atrás, porque Sportage híbrida también tiene la capacidad de arrastrar remolques. Incluso tiene asistencias avanzadas para eso, pero te lo explico más adelante. Enfrente tenemos un cuadro de instrumentos completamente digital que nos da los datos más importantes de la computadora de viaje. En el centro tenemos una pantalla de 12.3 pulgadas que responde bastante rápido, es intuitiva. Tenemos conectividad inalámbrica con nuestros smartphones y, importante, está acoplado un sistema de audio Harman Kardon con 8 bocinas que tiene una calidad que está bastante buena. Y un detalle que me encanta como papá es que tenemos sonidos naturales que funcionan perfecto como ruido blanco para poder poner a dormir a tu bebé. Más abajo esta pantalla que les mencionaba, aquí la tenemos acoplada para el infoentretenimiento. Tenemos el home, el celular, la perilla del volumen y estación de radio, y simplemente con este mando cambian a ser los mandos del aire acondicionado automático Bisona. Debajo de una compuerta en color negro brillante tenemos los puertos de carga, que no falle nada. Tenemos tipo A, que también funciona de transferencia de datos, tipo C de carga rápida, toma de corriente de 12 volts y un cargador por inducción de buen tamaño antiderrapante. Encendido por botón, la calefacción de los asientos y también de
del volante, la nueva perilla para la transmisión, modos de manejo, asistente de descenso en pendientes, auto hold y las cámaras. Podemos ver toda la periferia del vehículo, además de que tiene guías dinámicas. Dos portavasos que son de buen tamaño con ajuste, descansabrazos central ergonómico, acoginado y debajo un buen espacio de almacenamiento. En cuanto a sus rivales, el segmento de los SUVs de este tamaño y precio con motorizaciones híbridas no es tan grande. Y aquí podíamos encontrar la mismísima Honda CR-V híbrida, la mismísima Toyota RAV4 en su versión híbrida obviamente, la nueva BYD Song Plus que me gustó bastante e incluso la Nissan X-Trail e-Power. Esta última es realmente un eléctrico de rango extendido, pero vamos a meterlo ahí con los demás híbridos para simplificar la comparativa. Se ve buena así a simple vista y me gusta mucho el tamaño, porque mira, párate a un lado por favor, Dan. O sea, es alta. Necesitas agarraditos de las manos Y más de un Guns. y más de un Guns, y todavía le falta como hasta por acá. Es larga y es alta. En dimensiones, esta nueva generación crece considerablemente contra la predecesora. Queda un poco por debajo de la estatura de un servidor, que mide 1,70 m. Elementos a destacar visualmente: en la parte superior, rieles portaequipaje que son metálicos con una acabada en color negro brillante y los clásicos protectores en plástico negro en la parte de abajo, además de otros detalles que simulan ser metálicos. Por supuesto que espejos laterales que son abatibles eléctricamente, luz direccional con tecnología LED y otra de las cámaras de los asistentes de estacionamiento. El diseño termina con rines en aluminio que son de 18 pulgadas. La verdad es que no me encantó el diseño, son más pequeños a los de la versión de gasolina de 19 para tener consumos más eficientes de combustible, y las llantas son de las más grandes de la categoría, 235 milímetros de ancho con un perfil del 60%, frenos de disco en las 4 ruedas con sistema regenerativo y suspensión independiente en ambos ejes. Cerrando el exterior con la parte trasera, elementos a destacar: en la parte superior, como ya no puede faltar, el diseño de un alerón que es pequeñito con detalles en color negro brillante y la tercera luz de stop. En la parte media, las calaveras que por supuesto son full LED, luz de noche, stops, reversas y direccionales. En la parte de abajo, un protector en plástico negro mate bastante robusto, una forma que simula ser metálica, un detallito que más o menos podríamos interpretar como un difusor. Estas formas que nos pueden recordar a salidas de escape que no se aprovechan en el diseño en esta versión híbrida, además de los reflejantes en color rojo y luz rompeniebla trasera. Si te preguntas qué tan grande o chica es... ¡Ah, wow! Caben mis pies por completo y todavía los puedo apuntar un poquito para llegar al otro lado. Y al entrar podemos ver que hay todavía esta cantidad de espacio entre mi hombro y el exterior. Y además, la altura de la cabeza es lo que tenemos que saber. Presionamos el botón acá arriba. ¡Ah! Sí me tengo que agachar tantito para caber, aunque lo que le falta en altura interior lo compensa de sobra con el largo que hay adentro. En cuanto a la seguridad, es muy completa. Podemos hallar 6 bolsas de aire, lo cual está bastante bien, aunque hay algunos de sus rivales que tienen 7, 8, 9 bolsas de aire. No hubiera estado de más tal vez unas 7 o 9. Fuera de eso, para la seguridad activa, Sportage híbrida cuenta con todo. Hay frenos antibloqueo ABS, EBD, BA, TSS, CBD, la ONU, la OTAN, la CONAGUA, el IMSS, el ISSSTE, todo. Además están las asistencias inteligentes y avanzadas de manejo, las famosas ADAS, y vamos a probar las capacidades de maniobrabilidad con las cámaras de 360 grados, que la verdad tengo que reconocer que sí hacen un paro, porque esta nueva Sportage híbrida no es una SUV chiquita. Se supone que es un segmento de SUVs compactos con sus más de 4.6 metros. Está grande. Para ser una compacta no es nada chica. Regresando a las asistencias avanzadas, hay control crucero adaptativo con función de un solo toque. Es activación de todo el sistema, incluso de poner la velocidad a la cual quieres circular con un solo toque. Y se hace presionando este botón de aquí. Y ahí ya está activo. Pero también tiene función de tráfico pesado. Activamos la asistencia con tráfico pesado y ponemos que queremos estar más cerquita del auto de adelante. Yo no estoy pisando el acelerador. Sportage híbrida está haciéndolo todo por mí con un solo botón. Ahí se va a detener por completo. Y para reanudar, solo doy un toquecito al acelerador y reanuda la marcha automáticamente. Además hay preservación de carril, asistencia de evasión de colisión frontal, colisión trasera, colisión lateral, colisión de varios lados. Puedes estar seguro o segura que si eres distraído o distraída al volante, tu Kia Sportage híbrida te va a salvar en más de una ocasión gracias a todas las asistencias avanzadas.
Los asientos tapizados en piel sintética dan buena sujeción lateral, además de que todos los ajustes son eléctricos. Espejo central que es electrocrómico, luces de lectura LED con encendido que es táctil, techo panorámico corredizo que abarca hasta la segunda fila de asientos, que como pueden ver tiene una cubierta que no es translúcida. Yo que mido 1,70 m en el espacio para piernas, este es buenísimo, es de más de 2 puños de distancia, además de que las puedes tirar bien. Y en la cabeza, a pesar del techo panorámico, aquí no se sacrifica espacio, tengo más de un puño. Personas de 1,85 m podrían viajar con muy buen confort en esta segunda fila. Los materiales bajan contra la primera fila, ahora tenemos detalles rígidos en la parte superior, pero se mantienen estas formas llamativas en las manijas y descansabrazos acogenados con piel sintética. En la banca tenemos la misma forma de las costuras, valga la redundancia, y la parte central perforada, asideras, ganchos, iluminación que sigue siendo con tecnología LED, salidas de aire acondicionado, un hueco de almacenamiento, puertos de carga se encuentran en los costados de los asientos frontales, además de un descansabrazos acoginado con 2 portavasos, y en la seguridad 3 cabeceras que son ajustables con diseño en L, 3 cinturones de seguridad de 3 puntos y anclajes para sillitas de bebés, además de que los asientos son reclinables para ganar espacio en la cajuela o confort recostados en esta segunda fila. En cuanto al consumo, en carretera a 140, 150 kilómetros por hora, al primo de un amigo, a mí no, le dio 18, 19 kilómetros por litro, que para hacer esa velocidad es muy excelente. En ciudad es la misma historia, sobre todo si utilizas el modo eco. Tal vez no alcance los 40 kilómetros por litro, pero te garantizo que sí vas a estar fácilmente por arriba de los 18, 20, sobre todo si tienes buenos hábitos de manejo. La dirección y la suspensión también están bastante buenas. La suspensión tiende a ser un poco firme, como que está puesta a punto para que vayas completamente cargado. Y la dirección en modo eco es muy suavecita. La muevo con 2 deditos de cada mano. Si lo pusiera yo en modo Sport, se hace más firme y ya le tengo que poner un poco más de deditos a la hora de moverla. Un detalle que sí tengo que reconocer es que la cabina está muy pero muy bien insonorizada, sobre todo a la hora de conducir a velocidades de autopista. El Android Auto y el Apple CarPlay funcionan de manera inalámbrica. Está funcionando desde este teléfono aquí sin broncas. Otro detalle que me gusta es que al activar la direccional se ponen las cámaras laterales, como puedes ver. Está chido. Si pongo la direccional para el otro lado, se pone la cámara del otro lado. Está súper bien. Me encanta que el frenado regenerativo te ayuda a recuperar energía. ¿A qué me refiero? Voy acelerando y quito el pie del acelerador y ya se pone charge, presiono el freno y más charge, más carga todavía. En este momento está funcionando como en modo vehículo 100% eléctrico. Aquí en la esquinita dice EV. Creo que solo nos falta hacer la prueba de aceleración 0 a 100. Modo Sport, 3, 2, 1, aceleración. Ahí está la salida. Contundencia. Entra el motor térmico también. Wow, es mucho más rápido de lo que esperaba. 100 kilómetros por hora. Es muy veloz. Muy veloz. Realmente el torque eléctrico ayuda muchísimo a que sea contundente y la estabilidad en curvas es mejor de lo que esperas. Pero ya aquí en este tipo de caminos, en las curvas, ya la suspensión ya no se siente tan firme como en los malos caminos empedrados. Aquí ya la suspensión se siente que tiene mejor agarre debido a que es suspensión independiente tanto adelante como atrás. Está muy buena para viajar y sobre todo es bien silenciosa, mucha comodidad. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal y de paso checa esta recomendación que tenemos aquí para ti.